Bienvenidos todos nuestros hermanos y amigos a nuestros programas diarios. Es una bendición poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Dios nos ha dado este privilegio, este honor. Nos ha llamado a ser sus hijos, nos ha redimido, nos ha convertido en un pueblo, dice su palabra, un pueblo santo, adquirido por Dios, con un precio muy alto. Aunque nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, el Señor Jesús quiso pagar el precio. Él pagó el precio con sangre preciosa, nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces debemos estar muy agradecidos y con este agradecimiento decirle a otros, porque la palabra del Señor dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así es de que en ese agradecimiento es que estamos aquí compartiendo a otros el Evangelio del Señor Jesús. Hemos llegado a la epístola a los tesalonicenses. Por cierto, esta carta, según la historia, es la primera carta que se escribió, ya que revisando los libros que están en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis, los libros no se encuentran en el orden cronológico de la historia. Ellos están simplemente en un orden conveniente. Las cartas más largas aparecen en primer lugar. Por ejemplo, el libro de los Hechos, Romanos y las dos cartas de Corintios, que son cartas extensas de mucho contenido y doctrina, historia, aparecen en primer lugar, pero realmente no fueron escritas de primero. La carta a los tesalonicenses, la primera epístola, en la historia aparece como la primera que fue escrita. Pero como son cartas más pequeñas, entonces se dejaron de último. Y esto es bueno también saberlo. Por ejemplo, la carta de Santiago, que fue escrita precisamente por Jacobo. Jacobo es el mismo Santiago. Jacobo, el hermano menor del Señor Jesús, ese es el nombre en hebreo. Y Santiago es el nombre en griego. Esa carta también aparece entre las primeras cartas escritas en la historia, pero en la Biblia aparece entre las últimas. Entonces es bueno saber que las cartas no se escribieron en ese orden, sino que en el viaje misionero se fueron escribiendo y al revisar la historia aparecen el año en que fue escrita cada una. Ahora, deben saber que aparece el año aproximado, porque es evidente que para la época y tan lejos es muy difícil saber con exactitud, pero sí hay una forma de investigar el aproximado. Entonces, la carta a los tesalonicenses aparece en primer lugar, esta primera epístola. La ciudad de Tesalónica todavía existe hoy. Es una ciudad muy poderosa de Grecia, una ciudad mundana también, de mucho comercio y fuerte actualmente. Para entonces, cuando fue fundada, la ciudad se llamaba Terma. Fue fundada unos 320 años antes de Cristo, como en el año 315, más o menos. Había un soldado, un general llamado Casandro, pertenecía al ejército de Grecia, del gran Alejandro Magno, el gigante emperador que derrotó a los persas y tomó el mando. Este griego tenía un general. Este general se enamoró de Tesalónica, la princesa que era hermanastra de Alejandro. Entonces, en honor a ella, pues se juntó con ella y puso ese nombre que tenía la princesa, se llamaba Tesalónica, le puso ese nombre a la ciudad. La ciudad se hizo muy poderosa, muy fuerte en comercio,
muy visitada y transitada. Y cuando llegó el Imperio de Roma, ya para la época de Pablo, en sus viajes misioneros, Pablo fue hasta Grecia, llegó a la región de Macedonia, en donde estaba ubicada también esta populosa ciudad, y también allí pues fundó una iglesia. La iglesia fue buena, rápidamente dio fruto, y en estos viajes pues Pablo envía a Timoteo a que le traiga noticias de cómo está la ciudad y cómo está especialmente la iglesia, lógicamente. Y cuando Timoteo trae razón, le dice, bueno, mira, la iglesia que fundamos allá está dando fruto, está creciendo, está llegando mucha gente, se están bautizando. Entonces Pablo decide enviarles esta carta. Lo impresionante es que la iglesia no tendría todavía ni siquiera un año y tenía características muy especiales. La iglesia estaba creciendo, ellos estaban evangelizando el mundo. Quiero que sepan eso. Y Pablo les da doctrina, pero doctrina profunda. Les enseña escatología, les enseña todas las doctrinas básicas y fundamentales. No se puso a darles lechecita, de una vez entró Pablo a darles grandes materias. Y ellos evangelizaban el mundo como si fuesen una iglesia ya madura, ya crecida, ya formada. Nuestras iglesias a veces pasan 50 años y no evangelizan ni siquiera el barrio. Ellos evangelizaron el mundo, es decir, todas las ciudades de alrededor. Las naciones escuchaban sobre la iglesia de Tesalónica, salían a evangelizar en grupo, llevaban la palabra del Señor, y Pablo, viendo el deseo que tenían, los adoctrinó para que ellos salieran con buen contenido de palabra. Yo creo que con la doctrina, esto modestamente, debo decirlo, suplicando que me perdonen si suena a orgullo, si suena mal, quiero decirlo con mucha sencillez. Yo creo que con la doctrina que nosotros le damos a las iglesias que nos escuchan, a los hermanos, a los ministros que nos hacen preguntas y les enseñamos la palabra, les enseñamos buen material, les damos buena doctrina, buen contenido, tratamos de darles lo que necesitan para ir y evangelizar el mundo, pero a veces la gente toma nuestras enseñanzas y las guarda debajo de la almohada. Y bueno, duermen los dos allí, la enseñanza que le damos y el hermanito que las recibe. Los dos se abrazan ricamente en la cama y abrigan la enseñanza allí y roncan profundamente. Pero esta iglesia de Tesalónica no. Ellos recibieron la palabra de evangelismo de Pablo, Timoteo y Silas, que fueron los que evangelizaron allí. Y recibieron esas palabras, se convirtieron y comenzaron a salir aquí y allá a llevar la palabra en todas partes. Y Pablo, emocionado, les escribe esta carta doctrinal. Les escribió la primera y luego les envió la segunda carta y los adoctrinó incluso con escatología. He escuchado a pastores decir hoy, a los nuevos creyentes no hay que hablarles de escatología porque eso los traumatiza. A ellos no se les puede hablar del anticristo, ni del gobierno mundial, ni de la venida de Cristo, ni de los juicios venideros y la gran tribulación, porque eso los asusta y los espanta. Pablo no se puso con esas niñerías. De una vez les escribió las dos cartas. Tome, hágame el favor, le lleva esto a esa gente y que lean en todas las congregaciones que tienen allá, las iglesias que están en las casas y todo, que se reúnan en algún lugar y que reciban esta doctrina de una vez y que sepan que viene el anticristo, que viene Cristo, que viene los juicios del Señor y que se guarden. Y les escribió estas poderosísimas cartas maravillosas. Entonces, mis amados hermanos, esta metrópoli de Macedonia, a la que pudo visitar el apóstol Pablo, usted lo encuentra por allí en Hechos capítulo 16 y 17, porque en el 16 encontramos en Hechos a Pablo visitando a Filipos, él visita allí Filipos, y en Filipos pues es encarcelado. Pero a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque él estaba apenas pues comenzando sus predicaciones cuando apareció una divina
y empezó ella a perseguirlos, una muchacha que tenía espíritu de adivinación y parece que le adivinaba el pasado a la gente, no sé qué tantas cosas adivinaría como los brujos son tan engañadores. Y entonces perseguía a Pablo y a Silas y decía, estos son los hijos del Dios viviente, los hijos del Dios altísimo. Escúchenlos porque ellos traen un buen mensaje, una palabra muy verdadera, el evangelio de Dios. Pero a Pablo no le gustó, dijo, esta no es cristiana, no es creyente. Esta es adivinando, es bruja, no me simpatiza y de paso nos está molestando. Se voltea a Pablo, se queda viéndola y le dice, en el nombre de Jesucristo, demonio, espíritu inmundo, que la perturba, que la ayuda a adivinar, sal de ella, te mando que salgas. Y no hizo espectáculo ni nada como hemos hecho nosotros a veces en los cultos, que para echar un demonio se forma aquel cacareo, aquella laraca y es una bulla, un ruido y traigan aceite y échenle aceite por la cabeza, por los ojos y échenle sal y échenle pimienta y grite toda la iglesia porque el demonio es sordo. No, amados, sin tanto espectáculo, sin mucha cosa de esa, no, simplemente le habló en el nombre del Señor Jesús, déjala, suéltala ya, vete de ahí. Y se fue, el demonio se fue. Entonces los amos, los dueños de esa divina, en ese tiempo había esclavitud y todo esto que les he comentado en otras enseñanzas, era la época de los imperios. Entonces vinieron y se enojaron y encarcelaron a Pablo, formaron una revuelta y se fueron presos. Estando ellos castigados, heridos, amarrados, comenzaron a cantar, nada parecido a cristianos cifrinos, que están llorando en la cárcel y escribiendo cartas a la mamá, estoy aquí por la causa de Cristo, sufriendo. No, ellos están cantando salmos al Señor, contentos y gozosos de haber sufrido por la causa del Señor, y el Señor causa un terremoto. En ese terremoto se abren las puertas de la cárcel, el carcelero piensa que todos van a huir, entonces él se asusta y dice, bueno, soy hombre muerto, a mí el gobernador me va a asesinar si estos presos escapan, así de que yo me quito la vida. Y Pablo le grita, no, estamos aquí, todos estamos aquí, no te hagas daño. Y el hombre cae de rodillas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces allí comienza la iglesia del Señor en esa zona de Filipos y se convierten, se bautizan el carcelero, su familia. Luego entonces Pablo tiene que viajar a otras ciudades y comienza un recorrido por Anfípolis, Apolonia y así llegaron a Tesalónica. Y allí, predicando en Tesalónica, se planta esta iglesia, pero también en Tesalónica lo sacaron corriendo. Allí se formó un tumulto, iban a asesinar a las personas que los hospedaron. En fin, no fue fácil fundar estas iglesias. Entonces allí se unieron a la obra misionera Silas y Timoteo. Y por eso aparecen aquí mencionados también en esta carta, apenas comenzando. Pablo les da honor porque son sus compañeros de milicia. Así de que vamos a comenzar a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Escribe a la iglesia que está en Tesalónica. El saludo es, como acostumbra Pablo, dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así comienza este saludo dando gracias. Noten ustedes que aquí
El apóstol no dice como en otras cartas, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, estoy revisando las notas. ¿Qué fue lo que pasó? Porque él no se identifica aquí como apóstol. Sencillamente porque esta es una carta más bien cariñosa antes que de regaño, por así decirlo. Es una carta amorosa para adoctrinarlos, ya que ellos sí lo aceptaban directamente como apóstol, sin muchas preguntas y sin muchos reclamos. En otras cartas, él debe asegurarles que él es un apóstol de Jesucristo y no de hombres. Dice, no por hombres, no de hombres, sino apóstol del Señor. Y luego empieza a llamarles la atención. Les dice, ustedes aceptan a otros falsos apóstoles. En otras cartas les dice, ustedes aceptan a otros falsos maestros que les traen doctrinas erróneas, doctrinas de error y los desvían, los tuercen del camino y quieren judaizarlos y quieren meterles mentiras y sacarles dinero y robarlos. Y ustedes los aceptan como apóstoles porque ellos han dicho que son apóstoles. Y les predican a un Cristo que no es el Cristo de nosotros y un evangelio que no es el evangelio que nosotros predicamos. No es el evangelio del Señor. Y a los Gálatas, por ejemplo, les dice, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos perversos que desvían del camino a los creyentes y les predican otro evangelio, pero les dice, pero si un ángel del cielo o incluso nosotros les predica otro evangelio, pues es un anatema, es un maldito, ese está destinado a la condenación. Ahora bien, aquí a los tesalonicenses no le dice, yo soy apóstol de Jesucristo, no. A ellos les dice apenas Pablo, Silvano y Timoteo. Nosotros, compañeros aquí de milicia, de trabajo, nos dirigimos a ustedes porque los tesalonicenses no tenían ningún problema con el apostolado de Pablo. Ellos sabían que era un ministro que había dado la talla y muestra de que era un verdadero enviado del Señor. Así de que él comienza con esa sencillez y dice a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El apóstol sabe que ellos están en el Señor y les desea, como siempre, a todas las iglesias gracia y paz. Recuerden que sin gracia y sin paz nosotros nunca estaremos bien, ni cómodos, de ninguna manera. Nosotros no podremos estar nunca tranquilos, ni gozosos, ni nos sentiremos enriquecidos por las bondades del Señor si no hay gracia de Dios en nosotros. Así de que necesitamos esa gracia y paz de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Qué importante que nosotros podamos orar siempre por la gente a la que evangelizamos, por nuestros hermanos en la iglesia, por aquellos que ayudamos a discipular. Qué importante que unos por otros oremos. Los siervos del Señor que se congregan deben orar por sus pastores, deben suplicar a Dios que se mantengan, porque a veces la iglesia piensa que el pastor es un superdotado, que el pastor no siente, no tiene alma, no tiene ojos, no tiene carne. No, él es Superman, es de acero y ni siquiera la kriptonita puede vencerlo. Amados hermanos, los ministros de Dios, los pastores, son solamente hombres, hombres y nada más que hombres. Lo que sucede es que a veces usan corbata y se ven un poquito más elegantes, pero ni siquiera eso debería hacerlos sobresalir. El pastor es un miembro más en la iglesia del Señor, un miembro de la iglesia, y deben orar por él. No es un superdotado ni la corbata le hace Superman. Él es un hombre común como todos los demás hermanos, solo que tiene la responsabilidad de no comportarse como un hombre común en el sentido pecaminoso, sino que debe dar ejemplo a la grey para que la grey pueda caminar por donde el pastor los guía. Pero si el pastor se desvía, la iglesia no puede seguirlo y no debe seguirlo. Si el pastor no anda en la verdad, no deben seguirlo. Es necesario orar por él. Y los ministros están comprometidos y llamados a orar por la grey, a quienes ellos le enseñan la palabra, aquellos a quienes
dirigimos el mensaje del Señor y los instruimos, pues debemos orar por ellos. Y créanme, hermanos, que hemos orado por ustedes y siempre pedimos al Señor que nos dé la gracia y la capacidad de enseñarles la palabra, que nos dé la gracia, la capacidad, la facilidad o habilidad de poder enseñar bien, el entendimiento para hacerlo bien, porque necesitamos hacerlo bien. Así de que él comienza diciendo, damos gracias a Dios por vosotros. Hacemos memoria de ustedes en nuestras oraciones para que ustedes sigan creciendo. Y yo le he pedido al Señor que ustedes puedan crecer con estas enseñanzas y sean fortalecidos. Le he pedido al Señor que me dé la sabiduría para enseñarles, pero también le he pedido que a ustedes les dé el entendimiento, que puedan comprender lo que se les está leyendo. Y le he pedido a Dios algo, que hagan diferencia entre la predicación sana y la predicación vulgar y falsa. Le he pedido a Dios que puedan entenderlo, porque cuando alguno me envía preguntándome por algún predicador que está en la lista de los corruptos, he tenido que responderles con claridad, porque a veces no entienden. Cuando alguien me dice, yo escucho al apóstol profeta Ronnie Chávez. Ronnie Chávez, que tiene unos mensajes proféticos tremendos. ¿Usted qué opina, Pastor Jair? Yo he tenido que ser muy claro y responderles, no, no está en nuestra lista de predicadores sanos. Es un comerciante barato que sale caro también. Es un comerciante que de la palabra, que ha engañado a muchos, que ha falsificado el evangelio y que da profecías falsas y ha engañado a muchos. Y así como ese, nos han mencionado a otra lista de hombres que van por ese tono. Mientras que a veces nos han mencionado a otros que, aunque no esté en nuestra lista, les hemos dicho con sinceridad, bueno, hemos revisado sus mensajes, sus bosquejos, la iglesia que pastorea, y hemos visto que aun cuando a veces no lo mencionamos en nuestra lista, nos parece que es un hombre de Dios, un hombre sincero que predica el evangelio. Hagan diferencia entre la verdad y la mentira. Hay que hacer diferencia entre lo que es blanco y lo que es negro, lo que es del cielo y lo que es del infierno, lo que es terrenal y carnal y lo que es espiritual. Hay que hacer la diferencia. Ayer alguien me preguntó sobre Josué Irión. Entonces les dije, claro que sí, está también en nuestra lista. Lo que sucede es que pues también nuestra lista es un poquito larga, no tan larga, pero un poquito. Y pues mencionamos pocos predicadores, porque la idea no es mencionar hombres, la idea es mencionar siempre a Cristo y su palabra, no es estar dándole honor a tantos hombres. Pero lo que queremos hacer es darles una idea de qué tipo de predicadores y qué tipo de predicaciones debemos escuchar. No podemos escuchar a todo el que tenga una Biblia y diga que viene de parte de Dios. No, no podemos y además no debemos, porque hay muchísima falsificación. Y debo decirles con temor, pero con toda verdad, con reverencia delante de Dios, que la mayoría de las cosas que estamos escuchando, incluso en las redes, es falso, la mayoría. O sea, los más famosos, los más poderosos predicadores no son sanos. Los más poderosos predicadores actuales que predican la teología de la prosperidad, el carismatismo, todo lo relacionado al G12 y todo ese que llaman mover del espíritu, que es una revolcadera en el piso y que quieren hacer vomitar a la gente y que dicen un poco de lenguas que ni siquiera son un idioma realmente, sino un engaño. Por ahí hay un falso profeta que le llaman chiribí, chiribí, porque es una tomadera de pelo en sus predicaciones y por ahí burlándose de incluso del público y de Dios en sus predicaciones con ese centroamericano archifamoso que tiene ese templo majestuoso en Centroamérica que le llaman Casa de Dios. Esa gente anda desviada del camino. Hagan diferencia entre el bien y el mal. Repito, debemos orar los unos por los otros.
Oren por nosotros. Necesitamos sus oraciones y nosotros debemos y estamos comprometidos a orar por ustedes, quienes escuchan los mensajes que nosotros predicamos. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. En este saludo, en el tercer versículo, se mencionan tres cosas especiales. Dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Entonces, fe, amor y esperanza. Y todos los que militan en el camino del Señor deben tener estas cualidades maravillosas. La obra de vuestra fe, ¿por qué? Porque la fe sin obras es muerta. Como usted dice, yo creo en Jesucristo y no evangeliza el mundo. ¿Cómo nosotros decimos, sí, yo creo en el Señor? Ajá, ¿y dónde están sus obras? ¿Dónde están las obras? Santiago escribe, la fe sin obras es muerta. No podemos decir que creemos en el Señor y no mostramos la fe que tenemos en el poder del Evangelio. Porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ya sobre nosotros ya vino el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? Dice, para que me seáis testigos aquí y allá. Dice, para que me seáis testigos en Jerusalén, en Samaria y en todas las ciudades de Israel y luego hasta lo último de la tierra. Necesitamos testificar, dar testimonio de que creemos en Jesús y tenemos el anhelo de que otros puedan creer. Entonces, esa es la obra de vuestra fe, que se note en nuestras vidas que tenemos fe en el Señor y que se vean esos resultados de la fe. Luego dice el trabajo de amor. Claro que sí. Así como se manifiestan esas buenas obras en nosotros, también debe verse el trabajo, el esfuerzo que nosotros hacemos, el congregarnos, el madrugar a orar, el estudiar la palabra, el llevar a alguien a la iglesia, en nuestro vehículo, en nuestra moto, en nuestro carro. Trabajar, trabajar. Necesitamos trabajar, que se vea el trabajo, el amor que tenemos por el Señor se ve en el trabajo, en que no andamos dividiendo, causando nosotros pleito a propósito, porque hay gente que nos ha reclamado por nuestros mensajes fuertes. Dicen que este tipo de doctrina bíblica causa algunas contiendas. Sí, pero no es nuestra intención nunca, nunca hacerle daño a nadie. Solo leemos lo que está en los textos bíblicos y de esta manera se refuta toda mentira. Si alguien le ofende es porque está desviado del camino. Si alguien se ofende es porque no está en la verdad. Sencillo como eso, porque solamente nos estamos refiriendo a los textos de la palabra del Señor. Entonces, nunca intentamos hacer nada que pueda causar ningún dolor, ni golpes, ni división. No, por el contrario, trabajamos duro, nos madrugamos, nos esforzamos. Estamos aquí desde temprano enseñando la palabra y en el día a alguien llevamos, evangelizamos, le damos una comida a un pobre, oramos por él. Siempre estamos trabajando, porque la fe se demuestra con obras y el amor se demuestra con trabajo. Y es que hay que trabajar en la viña del Señor. Trabajar y orar. Es necesario que estemos trabajando y orando y que se vea ese esfuerzo. Y además dice que la paciencia en la esperanza, esa constancia. Y es que todo el que tiene esperanza en la venida del Señor Jesucristo, pues tiene paciencia y es constante. Nadie puede descarriarse, ir a disfrutar del mundo y decir que es que perdió la paciencia o la esperanza. Amado, preguntamos si realmente estaba firme en el camino del Señor. Los que tenemos esperanza en la venida del Señor, estamos todos los días con mucha paciencia y constancia, todos los días, porque sabemos que el Señor viene, viene y vendrá, y lo estamos esperando. Y ¿cómo nos gustaría que llegue en un momento como este, donde estamos aquí, mire, enseñando la palabra, orando juntos, constantes, recibiendo la palabra del Señor, y que de pronto el Señor viniera a llevarnos?
Qué maravilla que fuera así, de esta manera, y que no nos encuentre el Señor en alguna otra cosa, sino que fuera ocupados en su obra. El que tiene esperanza en nuestro Señor Jesucristo y en su regreso, amados hermanos, el que tiene esa esperanza es constante y es paciente. Todos los días tiene paciencia y siempre está constante en la obra del Señor. No tenemos tiempo para desviarnos ni descarriarnos, no hay tiempo para eso. Así de que con estos 3 versículos Pablo saluda con gran amor y de una vez comienza su doctrina, porque el versículo 3 ya tiene un impulso en la doctrina, en lo que él quiere decir. Está poniendo una base de la carta que él va a escribir. Entonces les dice a ellos que tengan fe, que tengan amor y que tengan esperanza. Y por causa de esa fe, que se vean sus obras. Y por causa de ese amor, que se vea su trabajo y su esfuerzo. Que se vea, que se note, que pongan la firma, que sean una persona que en la congregación se sienta que existen. Hay gente que no sabemos ni que existe en la obra. Y son jóvenes. Y dicen que aman al Señor, pero no se nota su esfuerzo en nada, amados hermanos, y que tengan esperanza. Entonces, que se vea la constancia, que se vea la perseverancia. Hay gente que tenemos que estarle todo el tiempo animando porque se están descarriando cada rato. Cada rato están descarriados. ¿Cómo está, hermano? Medio descarriado. Ok, se levantan a los 2 meses y al siguiente mes, ¿cómo anda? Ay, como lo llama por el piso, casi que otra vez me descarrío. No, amados hermanos, aquí podemos nosotros debilitarnos, tener tentaciones, todo lo que es normal de la vida. Tenemos ataques de todo tipo, de toda clase, pero descarriarnos. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y qué ganamos con eso? Pero qué desgracia. No, aquí estamos constantes todo el tiempo. Ah, pastor, pero usted se ve muy fuerte, dijo una hermana un día. Nunca lo olvidaré que me dijo, todo el tiempo predica y nos da ánimo, nos da fuerza y parece que usted no pasara las pruebas que uno pasa. Le dije, ay hermana, usted no sabe nada. Dijo, pero es que uno todo el tiempo está a punto de descarriarse, en cambio usted no, siempre está fuerte. No, no es así, hermana. Lo que sucede es, no es así como usted dice que no tenemos tentaciones y que no tenemos pruebas. Lo que sucede es que confiamos plenamente en el Señor y nos aferramos cada día y cada mañana de Él y a cada instante de Él. Por eso nos vemos fuertes, pero no porque lo somos, sino porque Cristo nos hace fuertes. No podemos estar todos los días a punto de descarriarnos, que al mes me descarrío y que al otro mes me reconcilio. No, somos constantes porque tenemos esperanza y tenemos tentaciones y pruebas fuertes, pero nos mantenemos en Cristo Jesús, confiados en que Él nos sostiene. Ánimo, mis amados hermanos, que Dios es bueno y Dios es siempre fiel.